Buenos días, somos el grupo uno. Vamos a presentar trastorno paranoide. Mi nombre es Valentina Osorio, mi compañero Juan Pablo Landón y mi compañera María Camila Villa. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿qué es el trastorno paranoide? ¿Cierto? Entonces, este también es muy conocido como trastorno de la personalidad paranoica, y en las siglas en inglés PPD. Nos va a hablar de que es una afección mental que lo que va a hacer es que la persona que lo padezca tenga un patrón de desconfianza y recelo de manera prolongada hacia las demás personas como que están alrededor, ¿cierto? Que conviven constantemente con ellos. Es muy importante algo, y es que la persona que tiene un trastorno psicótico completo, como por ejemplo la esquizofrenia, no necesariamente tiene que tener un trastorno de personalidad paranoica, y la persona que tiene un trastorno de personalidad paranoica no tiene que tener o no tiene que llegar como al estadio de tener un trastorno psicótico como la esquizofrenia. O sea, una no es dependiente de la otra, se puede tener una sin tener la otra. Entonces acá pusimos una imagen que nos dice como que pues nos representa como lo que siente una persona con personalidad paranoide. Entonces ellos dicen como me engañan, yo voy a defenderme, me van a espiar, entonces me voy a aislar y me atacan, no los necesito. Entonces, ¿qué hacen ellos a veces? Es que entran como un estado de aislamiento extremo porque se sienten siempre atacados por las personas que los rodean. Es muy común esa actitud en las personas con personalidad paranoide. Bueno, tenemos unos tipos de personalidad del trastorno paranoide, la cual la primera empieza con el fanático. Esa se trata de que combina los rasgos paranoides y narcisistas. Entonces, las personas con este desorden no confían en los demás y tienen sentimientos de superioridad y son presuntuosos. También es muy frecuente en estas personas que culpen a otros de sus errores, da la incapacidad para pensar que los errores son de ellos mismos. El segundo trastorno paranoide es el maligno. En este caso es sádico y paranoide. Entonces las personas van a querer agredir o hacer daño como mecanismo defensivo. El tercero es el obstinado. Ese combina las características paranoides y compulsivas, lo que suele llevar a una rigidez y necesidad de control. Eso lo que pasa es que deriva una necesidad permanente de autoafirmación y el cumplimiento de las normas por vía para reforzarse. El siguiente es el querulante, que este es paranoide y negativista. Las personas con esta patología suelen ser quisquillosas, negativas, críticas y resentidas. Y por último tenemos el aislado, que se combina los rasgos paranoides y evitación, por los cuales se sienten permanentemente amenazados y optan mejor por aislarse como mecanismo de defensa. Listo, entonces hablando de esos tipos de trastorno paranoide que nos cuenta Juan Pablo, eso nos lleva como a pensar qué nos puede causar a nosotros o a las otras personas un trastorno paranoide, ¿cierto? Entonces nos vamos a pensar, leyendo mucho, nos dimos cuenta que muchas personas han estudiado muy a fondo los trastornos paranoides, ¿cierto? Han estudiado a las personas que padecen como esto, sus conductas, el por qué, cuál puede ser la etiología, ¿cierto? De que esto se diera. Entonces, se ha encontrado que la etiología de la enfermedad o la causa puede ser genética. ¿Por qué? Porque en las familias donde los progenitores o personas de la familia que estén en la primera línea de consanguinidad sufren esquizofrenia, entonces la persona puede llegar a sufrir un trastorno paranoide por eso. ¿Qué nos lleva a decir esto? Puede ser por genética, ¿cierto? No es algo demasiado seguro, pero en varios casos se ha presentado, entonces se toma como referencia que la genética puede ser uno de los factores o riesgos pues para presentar un trastorno paranoide. Y además los factores biopsicosociales, ¿cierto? Es muy común entonces en las familias que han tenido antecedentes psicóticos
como son la esquizofrenia o el trastorno delirante, y lo biopsicosocial, entonces nos habla de todo lo que relaciona a la persona, bio de genética, pues lo psicológico y lo social, en la convivencia con el entorno, desde que estuvieron en la adolescencia hasta la adultez se puede presentar. Entonces, algo que desencadenó eso en la adolescencia puede llevarnos a padecer un trastorno paranoide en la adultez. Bueno, lo importante es que tenemos como unos síntomas por los cuales podemos determinar si una persona padece de trastorno paranoide. Y unos, por ejemplo, los que tenemos son el rencor, la tendencia a recordar agravios del pasado, ya sean reales o ficticios, la desconfianza, el egocentrismo, la preocupación constante sobre la lealtad de sus amigos y familia, las disputas en el entorno familiar, el aislamiento social, el problemas en ámbito laboral, dado su incapacidad para poder trabajar con otras personas. Y también podemos ver como ataques desmedidos de ira o de rabia. Listo. Entonces, ¿eso tendrá diagnóstico y tratamiento? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Esto lo va a diagnosticar un psicólogo o un psiquiatra, ¿cierto? Esa va a ser como la base para el diagnóstico, que se haga esa evaluación psicológica para determinar cómo se encuentra la persona, si sí o no cumple como con los criterios diagnósticos. El tratamiento puede ser muy difícil. ¿Por qué creen ustedes que puede ser muy difícil? Porque como lo mencionamos al principio, esta persona siempre va a estar a la defensiva de todo, siempre va a creer que lo espían, que le hacen daño, que quieren aprovecharse de la persona. Entonces, ellos tienen como una extrema desconfianza hacia los médicos, hacia el personal de salud, hacia cualquier persona que se pueda ver como involucrada en el tratamiento, ¿cierto? Que no sea como algo que ellos tengan en su vida cotidiana. Entonces, por eso es muy difícil el tratamiento. Si la persona llegara a aceptar el tratamiento, entonces sí hay posibilidades de recuperación y pues obviamente con mucho trabajo durante bastante tiempo y disciplina pues en el trabajo, sí se puede recuperar la persona. Entonces, primero que todo, debe haber aceptación de la persona que padezca este trastorno pues para un tratamiento. Y segundo, se tiene que aplicar psicoterapia con mucha frecuencia, o sea, si se programan las terapias cada 15 cada 8, eso está a criterio de la persona, pues del médico tratante, del psiquiatra, del psicólogo, eso está a criterio de la persona y es muy importante como que se mantenga esa frecuencia, ¿cierto? Porque si inicia con el tratamiento y luego la persona decide no volver al tratamiento, se va a perder como todo el trabajo que ya se tenía hecho.